Buenas tardes, hermanos. Se les saluda en el Señor. Se les saluda también el hermano Nelson, que está todavía restableciéndose. El tema que vamos a presentar esta tarde, siendo 24 de marzo del año 2021, las 2:30 de la tarde, el tema se llama El Diablo, tercera parte. Porque ya tomamos, por allá por noviembre del año pasado, la tentación de Jesús en el desierto y los textos acerca del diablo en Apocalipsis. Pero nos quedó pendiente todo lo que sale referente al diablo en los evangelios, en la epístola y en el libro de Hechos. Entonces, encomendémonos a Dios para que el estudio sea de provecho. Anticipo que tengo 2 o 3 textos que pueden ser rebatidos con facilidad a lo mejor, pero aparte de eso, los demás textos son aplastantes. En esa oportunidad, cuando comenzamos ya en noviembre con el hermano Nelson Jara, tomamos un texto de entrada, el texto que nos da la entrada a saber lo que es el diablo. Y el texto es Hebreos 2:14. El Hebreos 2:14 reza así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, como aquí dice saber, que como yo sé lo que es el diablo, el versículo me lo dice. Que lo que viene a destruir el Señor Jesús, este hombre animal. ¿Está clarito? Después, nosotros en esa oportunidad tomamos Romanos 6:6, tomamos Colosenses 2:11, que habla que se despoja de este cuerpo animal. El bautismo que participamos nosotros es para liberarnos de ese cuerpo animal, en esperanza. Aspiramos a una mejor conciencia, por eso se bautiza uno. Porque no nos sentimos cómodos así como estamos en este cuerpo animal y en este mundo animal. Por eso que deseamos también el reino de Dios. Pero ese es otro tema. Entonces ahora nos vamos a ir versículo por versículo, viendo que el concepto de diablo es lo que establecimos en esa oportunidad, ¿no es cierto? El deseo de la carne. Gálatas 4:14 es un texto que también ayuda mucho a la comprensión. Cuando Pablo visitó a los Gálatas, después la epístola le dijo lo siguiente: 4 del 12 al 14. Hermano, os ruego ser como yo, porque yo soy como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el evangelio al principio. Nosotros estamos en carne, somos flacos, no somos potentes. Nosotros estamos superando nuestra debilidad interna para predicar el evangelio. Y no desechaste ni menospreciaste mi tentación, que estaba en mi carne, antes me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces los Gálatas apreciaron en Pablo que él también, ¿no es cierto?, tiene una tentación en la carne, ¿eh? Un deseo de salirse de madre, de salirse, digamos, de la coherencia que trae, porque hay una ley en los miembros que nos domina. Entonces los Gálatas no menospreciaron a Pablo, se dieron cuenta que Pablo todavía tiene, ¿no es cierto?, que seguir crucificando su propia carne.
Ese texto yo lo considero maestro para poder entender lo que le sucedía a Jesús. Jesús tenía la tentación en su carne. Estas piedras yo las puedo convertir en pan. Pero él renunció, ¿no es cierto? Y esperó en Dios. Cuando pasaron 40 días, ya agónico, los ángeles le servían. Pero la tentación está en la carne. No está en un agente externo. Lo hemos dicho ya, yo creo que unas 30, 40 veces. Entonces nos vamos a ir texto por texto para saber si esto realmente funciona como lo estamos presentando o no. Vamos a Mateo 13:39. Como les dije, nos vamos a ir por un orden. Los evangelios, la epístola y también el libro de Hechos. Mateo 13:39 dice lo siguiente. Está en la parábola de la cizaña, que la tomamos hace poco. ¿Verdad? Porque había un hombre que había sembrado buena simiente, pero cuando empezó a crecer, ¿no es cierto?, la siembra, se dieron cuenta que había cizaña también. Entonces el padre de familia explicó a los hijos y le dijo, mira, este es un enemigo que sembró esto. Mientras cabeceaban los hombres, vino este enemigo, ¿no es cierto?, y sembró esta cizaña. Y aquí el Señor Jesús dice que el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién la sembró? El hombre animal. El Señor sembró buena semilla, el Evangelio de la salvación. Pero después el hombre animal, vale decir, los que entran encubiertamente en la iglesia, levantaron estas doctrinas perversas de perdición. Luego, el que sembró la cizaña es el diablo. El Señor Jesús está hablando en parábola y al final, en el verso 43, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. No dice que fue un ángel. Voy al segundo punto. Que aquí sí que salen ángeles. Este texto yo confieso que es más complejo. Me lo pueden objetar incluso si quieren ustedes. Cuando el Señor Jesús hace todo un resumen, ¿no es cierto?, y dice, por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y después reprendiendo a los injustos le dice, por cuanto no me ayudaste en este caso, a mí no me ayudaste. Entonces, finalmente les dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. El diablo, ¿cuándo desaparece? ¿Cuándo desaparece este cuerpo animal? En el día postrero. Por eso que el diablo quedó atado 1000 años, porque no hay hombres. Esa es la parábola de la Escritura. Pero los hombres, cuando vuelven a ser resucitados, ¿no es cierto?, por el poder de Cristo, para atacar la santa ciudad, el diablo, que es su carne, va a volver a operar. Eso lo explicamos en el otro cassette, así que yo me eximo. Entonces, el fuego que está preparado es para destrucción de este cuerpo animal. Para mí es totalmente notorio y es fácil de entender. En Lucas 8:12 está la parábola del sembrador. Dice, ¿no es cierto?, explicando sobre la parábola del sembrador, cuando cayó la semilla en diferentes lugares. Estos son los que cayeron junto al camino. Son los que oyen la palabra, luego viene el diablo, el hombre animal, ¿verdad?, y quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Justamente, la persona escucha la palabra limpia de Cristo y viene
el diablo, ¿no es cierto? Este hombre animal, con toda su filosofía, con toda su carga de contaminaciones, todo lo que le enseñaron de chiquitito, le enseñaron tanta payasada. Perdone que sea ofensivo, ¿eh? Porque yo soy ofensivo. Viene, ¿no es cierto?, este hombre animal y quita la palabra. Y empiezan a decir, no, esto no puede ser, cómo una virgen va a tener un hijo, y etcétera, etcétera. Entonces le quita, ¿no es cierto?, este hombre animal le quita esa semilla que Cristo sembró junto al camino, y esa persona se pierde. Después, tomemos Juan 6:70. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. Refiriéndose a los 12. Voy a tomar del 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Usted sabe que cuando se pone pesada la pista, todo el mundo quiere abandonar el barco. ¿Queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo digo igual. ¿A quién voy a ir? Es Jesús el que tiene palabras de vida eterna. El mundo solamente me ofrece circo y frustración. En el caso mío, no sé usted. Después, Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este es el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Judas también, al igual que los otros 11, era carne y sangre. También su cuerpo, ¿no es cierto?, es el diablo, el deseo de la carne. Pero los otros 11 amortiguaron, a duras penas, pero amortiguaron sus deseos carnales, y Judas no. Vino la tentación y fue y vendió a Jesús. Entonces, el hecho que sea diablo significa que no lo ha crucificado, no ha crucificado su carne. Judas no es un ángel. El que cree en eso tiene una tremenda confusión mental. Voy al siguiente texto. Efesios 4:27. Aquí ya estamos entrando en una epístola. Efesios 4:27 es genial. Viene hablando el apóstol desde el versículo 17 hasta donde termina el capítulo, que la persona deje su antigua manera de vivir y que se renueve en un nuevo espíritu, una nueva psiquis, ¿verdad? Ya no andar con ese ojo ladrón o ese ojo fornicario, sino que ahora renovarse en el espíritu de vuestra mente, dice. Y en el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Vale decir, no deis lugar al deseo de la carne. Cuando venga la tentación, ruéguele a su padre, no me metas en tentación. O acuérdese, Romanos 6:6, que fue deshecho el hombre animal. El cuerpo a la verdad está muerto, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esa es la ley del cristiano. El cuerpo está muerto. No lo obedezcamos entonces, dice. El deseo de la carne entonces es el diablo. El Señor Jesús hablaba todas estas cosas en parábola, para que viendo no entiendan. Y no entendían. Pero adentro de la iglesia, ahí sí, se entiende. Porque el Señor Jesús en particular le explicaba
a los discípulos. Y hoy día la unción, o sea, el Espíritu de Dios nos educa, nos orienta, nos lleva de comprensión en comprensión, nos lleva de fe en fe, al igual que Abraham. En capítulo 6 de Efesios, que es un capítulo que los creyentes de la iglesia histórica le tienen mucho miedo, ¿verdad? Y que lo analizamos a veces en los mitos cristianos, ¿se recuerda usted? Donde Pablo lo insta a uno a mantenerse fuerte frente a esto, a la tentación. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, al deseo interno. Si el diablo como ángel no existe, el deseo interno, ese es nuestro enemigo. El que pelea contra nuestras almas, dice, el deseo de la carne pelea contra vuestras almas. Lo vamos a citar más adelante. Es el diablo. De ahí emerge el mal. Del corazón humano sale el mal. Así que dejémonos de pasar por inocentes cuando somos culpables. Dejémonos del jueguito de Adán. La serpiente me engañó, la mujer que me diste. Hagamos como David cuando dijo, ¿no es cierto? Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de todos. Y después cuando escribe los 150 salmos, no aparece el diablo por ninguna parte. Yo con eso me convenzo. Si David tenía una lucha interna, continua, lleno de dolores y azotes de Dios, ¿por qué no se defendía que había sido asusado del diablo? ¿Sabe usted por qué? Porque la doctrina de demonio apareció después. Los hombres perversos se levantaron hablando herejías de perdición. Y ahí se repararon ellos mismos y fueron a su perdición acelerada, como dice Pedro. Mas nosotros ya despertamos, nos dimos cuenta. El problema es nuestro. El Señor Jesús vino a destruir el príncipe de este siglo, que es el hombre. Vino a destruir el que peca del principio, que es Adán. Y lo dijimos ese día. ¿Por qué Cristo fue crucificado, fue tomado en un jardín? A la usanza de Adán. Tomado en un jardín, en la falta, en el pecado. ¿Por qué Cristo fue crucificado desnudo? Al igual que Adán. ¿Por qué Cristo fue introducido en una tumba o en un sepulcro que nadie lo había usado antes? Porque es el primero. Yo soy el primero y el último. Hay que entender eso. Entonces Pablo aquí en Efesios 6:11, tomar toda la armadura de Dios para poder resistir a este. Dejémonos de engañar. Si el deseo es interno, es mío. ¿Qué tipo de confesión voy a hacer si le digo a Dios, mire Señor, yo hice todo lo posible, pero el diablo al final me obligó? No sea hipócrita. Yo lo hice con mi deseo. Cuando David miró a Betsabé, se llenó de deseo cuando vio la imagen de ella que se estaba bañando. Y eso no lo abandonó hasta que la tomó. Después incluso mató al marido de ella. Y el pecado fue grande. Y Dios lo sometió a un tremendo, ¿cierto? Como un terremoto le sucedió a David. Pero al final salió.
Dice, bendito sea el Señor que ha librado a mi alma de toda angustia. Eso lo dijo antes de morir. Y espero decir las mismas palabras yo. Que Dios me saque de su azote, porque yo estoy en el camino de arrepentimiento. Y no fingió. Yo soy el que estoy más vigilándome a mí mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En 1 Timoteo 3, versículos 6 y 7, Primera de Timoteo 3, versículos 6 y 7, para colocar un pastor sobre una grey, no hay que colocar un neófito, dice, porque inflándose no caiga en el juicio del diablo. Claro, si se inflama y comete, ¿no es cierto?, blasfemia o comete, ¿no es cierto?, un desliz en la doctrina, va a caer en el juicio que Dios va a caer, va a someter a esa persona por su pecado, juicio del diablo, o juicio de la obra del diablo, la herejía que dijo, ¿no es cierto?, o la blasfemia que pronunció. Es el juicio del diablo. El juicio es de Dios, el diablo no se le ha entregado el juicio. Está muy mal entendido ese texto. Todo el juicio es dado al Hijo, no al diablo. Una vez una persona que me dijo que yo iba a llegar al infierno y me iba a pescar el diablo y me iba a poner unas parrillas ardiendo y yo iba a gritar por millones de años. ¿Y sabe qué le contesté? Una sola frase y de ahí no me habló más el tema. Le dije, sucede lo siguiente, que todo el juicio fue dado al Hijo, no al diablo. Entonces el mito ese se deshizo delante de sus ojos. Segunda Timoteo 2:26 es del mismo corte. 2:26. Voy a tomar del 24. Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Si no, no hay caso. A través de la verdad viene la salvación. Y seréis libres, dice ahí en Juan 8:32. Entonces, repito, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, al tiro me dice Noé, el diablo lo tiene pescado por todos lados, refiriéndose a un ángel. No es así. Para que se zafen del lazo del diablo, del deseo de la carne, para que escapen de su esclavitud, que salgan de la cárcel. ¿No dice así la Escritura cuando se manifiesta el Señor Jesús en la sinagoga la primera vez que entró y leyó al profeta Isaías? Y le dijo a los judíos que se escandalizaron: el Señor me ha enviado a libertar a los cautivos, a los encarcelados, sacarlos de su costumbre. ¿Recuerda usted cuando vimos los espíritus inmundos? Sus costumbres son vicios. En el plano sexual el hombre es donde más problemas tiene. Le cuesta un mundo escapar de eso. Pero es una costumbre. Ese es el lazo del diablo. Esta carne, ¿no es cierto?, que está acostumbrado, o el fornicario que está acostumbrado los días viernes cuando le pagan. O el que se tiene mucho con el vino. También suelen ser los viernes. Estos encarcelamientos son mentales, son psíquicos. Venía Cristo y los liberaba.
Entonces acá dice, si quizás Dios, ¿no es cierto?, le dé que se arrepienta, que abandonen y se zafen del lazo de sus costumbres. No estamos amarrados por un ángel. Esa es una comprensión muy mala de la Escritura. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué Pablo coloca ahí la palabra diablo? Bueno, pero si Jesús también hablaba en parábolas. Ya vamos a ver Juan 8, que es un capítulo genial, lleno de luminosidad para entender la Escritura. Ya vamos a llegar a ese punto. Después tenemos Santiago 4:7. Del mismo corte también. Lo mismo de nuevo. Santiago 4:7. Santiago había dicho en el capítulo 4 justamente, ¿de dónde salen las guerras? ¿De dónde salen los deseos? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? De la concupiscencia propia nuestra. El Señor Jesús decía lo mismo. ¿De dónde salen los homicidios, los adulterios, los robos, la maledicencia? ¿De dónde sale todo eso? Del interior del hombre. ¿Dónde entró el pecado? ¿Por un hombre o por un ángel? Los apóstatas dicen que por un ángel. El apóstol Pablo dice que por un hombre. Son igual que un jabón, tratan de escaparse. ¿Se ha dado cuenta usted cuando usted trata de pescar el jabón en la tina y no lo puede hacer? Son jabonosos. Se escapan por aquí, se escapan por allá. No dan el brazo a torcer. Van a morir con las botas puestas. Santiago 4:7 entonces. Someteos pues a Dios. O sea, someterse a Dios, ¿qué cosa es? Guardar sus mandamientos, abstenerse del mal. Sométanse a Dios. Resistir al diablo, resistir el deseo interno. Lo que está en nuestros miembros. Usted sabe que el deseo que está dentro del miembro es igual que esto, la ley de gravedad. Usted no la puede vencer, sino que Cristo la venció. Cristo destruyó al diablo. Ya lo destruyó. Si a usted le cuesta mucho entender eso, tome la Escritura, resistir al diablo y de vosotros huirá. Se amortigua el deseo y desaparece. Primera de Pedro 5:8, me lo citan siempre, porque es una parábola de Pedro, y como que da la impresión que aquí sí que está la cosa. Primera de Pedro 5:8 dice lo siguiente: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Entonces ellos se imaginan, ¿no es cierto?, un ángel que está alrededor mío y está buscando a cuál de todo me lo como. Pero todo el discurso de Pedro, ¿verdad? Dice acá en el verso 5, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque tiene cuidado de vosotros, ¿cierto? Ser templados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el diablo, que está en nuestro deseo interno, nos puede devorar. Eso es todo. Pero no es que un diablo me va a devorar. Yo no creo que los ángeles coman carne. Si es muy infantil la comprensión que ellos tienen. Y después dice, al cual resistís firme en la fe. ¿Qué hago yo cuando me viene la tentación? Lo resisto en la fe. Señor, mi cuerpo fue deshecho en el cuerpo de Cristo. Esas son mis armas.
mis armas son espirituales, son fuertes en Dios, para destrucción de fortaleza. En este minuto estamos destruyendo la fortaleza del diablo, herejía de perdición, doctrina de demonios, que incitaron, ¿no es cierto?, o provocaron que Dios envíe 2 testigos para corregir esto, la doctrina de demonios. Pablo no tenía doctrina de demonios. Cuando Pablo hablaba acerca del demonio, dice, el demonio no es nada. Así que si usted teme, ¿no es cierto?, esas cosas, le doy un consejo bien sano, ¿cierto? Purifique su alma y tema a Dios nomás. Y se va a sentir libre. Va a escapar de ese lazo. Controle sus pasos. Eso es todo lo que tiene que hacer. El diablo está acá, como león rugiente. Nos toca considerar ahora un texto genial. Le gustó mucho al hermano Jara, en 1 Juan 3:8. El que hace pecado es del diablo. O sea, está bajo sus deseos todavía. Cuando Pablo dice, cuando estábamos en la carne, pero no militamos según la carne. El que hace pecado es del diablo. O sea, todavía está sirviendo al pecado y la inmundicia. Porque el diablo peca desde el principio, Adán. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo lo deshace? Lo destruye en su cruz, para que no sirvamos más al pecado. Entonces Cristo, cuando padeció la cruz, la cosa espantosa que pasó, por un lado Dios nos perdonó, por el otro lado el Cristo destruyó este viejo hombre. El viejo hombre que viene desde Adán. No cuando yo hacía antiguamente las cosas solamente. Desde Adán. Si uno murió, todos murieron. Dios no hace excepción de personas. Todos murieron. Murió Hitler, Atila. Ponga el ejemplo que quiera. Todos murieron. Todos morimos ahí. Si Dios suscita la fe en el Hijo de Dios, mis pecados me son perdonados. Y yo ya estoy muerto. Romanos 6:7 dice, el que ha muerto, justificado es del pecado. Ninguna condenación tenemos entonces en Cristo Jesús. O como dice el libro de Números, no veo maldad en Israel. No es que yo no haya pecado, sino como me borró los pecados, me los eliminó, no ve maldad. No reine entonces el pecado en nosotros. Ese es el discurso. El hermano Nelson hizo una exposición sobre el arrepentimiento. Yo creo que lo dejó clarísimo. El arrepentimiento es que la persona cese de maldad. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Dejar de hacer lo malo. Está en todos los profetas, está en toda la escritura. Pero se refiere al hombre, no se refiere a los ángeles. Voy a usar una palabra grosera. Esa cuchufleta la inventaron para desviar nuestra culpabilidad, para mitigarla, para dejarla más chica. El creyente se confía de eso. Después, en 1 Juan ahí mismo, en el verso 10, o sea, 1 Juan 3:10, dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí es donde se hace manifiesto, o se hace notorio. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Está todavía, ¿no es cierto?, practicando las obras de la carne.
Eso le pasaba a los sacerdotes cuando le fueron a consultar a Ezequiel. ¿Se acuerda usted que eso produce realmente hasta hilaridad? Hijos de hombre, estos vienen a consultar, pero vienen con el ídolo en su corazón. La maldad está en ellos. No han crucificado sus porquerías. Y vienen acá a consultarme. Yo no le voy a responder. Pero, como dice mi hermano Nelson Jara, el tema es del diablo, así que sigamos en esa vertiente. Aquí viene un texto que le digo yo no puedo contra este texto. Así que no voy a inventar cosas. Aborrezco la mentira. No voy a inventar cosas. Voy a leer el texto y voy a decir que no lo entiendo. Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Tenemos a Miguel contendiendo con el diablo. Los que son mitológicos piensan al tiro en un ángel, ¿verdad? Yo no me explico el texto, no lo entiendo. No me ha dado entendimiento. Dios verá. Ese texto lo dejo pendiente. Pero ¿cuántos textos hemos visto? Ya hemos visto como 12. Y coinciden con el deseo de la carne. Lo que crucificó Cristo, Hebreos 2:14, lo crucificó, lo destruyó. Para Dios ya no existe. Fuimos crucificados juntamente. Cuando usted se bautiza en el agua, invocando el nombre del Señor Jesús, sus pecados le son perdonados, porque Cristo ve como que usted también fue desintegrado ahí. Usted queda convertido en un ser espiritual ahora. Y lo que resta, lo que todavía vivo en la carne, dice Pablo, lo sigo viviendo en la fe del Hijo de Dios. Me sigo considerando crucificado. Si al final el mecanismo es simple, es muy simple. Está encubierto por estos falsos maestros. Después de este otro, vamos a ir al Evangelio de Juan, y el capítulo 8, que está dentro de los capítulos que me parecen más fantásticos. Es genial que Cristo esté hablando con los fariseos y que no le puedan entender. Los fariseos no le pueden entender a Jesús. Y si usted lee Juan 8, no hay ninguna palabra que sea ahí complicada, que un científico a lo mejor la pueda entender, no, porque son palabras simples, que lo ocupamos todos los días y a cada rato. Comienza, ¿no es cierto?, la escritura aquí en el capítulo 8, cuando comienza la disputa con los fariseos. Cristo le dice: vosotros juzgáis según la carne, ¿cierto? Y le empiezan a preguntar: ¿y quién es tu padre? Y después les dice en el verso 21, dice: yo me voy y me buscaréis, mas en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, porque va al Padre. Decían entonces los judíos: hace de matar a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Ahí está la clave de todo el asunto. Ahí está la clave del capítulo 8. Vosotros sois de abajo, vosotros sois de Adán. Yo soy de arriba, yo tengo mi Padre celestial. El Dios vivo, el que vive para siempre, ese es mi Padre, el que me mandó. Entonces hay una tremenda diferencia, hay un abismo entre lo que es Cristo y los que son los fariseos. Los fariseos, a la verdad, por fuera se ven hermosos, ¿ya?
Y Cristo no tenía hermosura, según dice Isaías 53. Pero la hermosura de Cristo era interior. En cambio acá estos otros que se veían hermosos por fuera, por dentro, mejor ni le explico. Y aquí está la clave del asunto. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. La conclusión que yo veo es que si Dios nos envía a Jesús, estamos todos fritos. No nos podemos ayudar. Ni Einstein me puede ayudar a mí. El Papa menos, no me puede ayudar. El mendigo que está bajo el puente tampoco. El más sabio tampoco me puede ayudar. El más noble, el que tiene más dinero, tampoco me puede ayudar. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, la cruz de Cristo tiene ese significado. Está destruyendo al viejo hombre. Pero, como mi hermano Nelson me corrige, el tema es del diablo, así que vamos para acá. ¿Tú quién eres? Verso 25. Jesús le dice, el que al principio también os he dicho. ¿Qué le dijo al principio? El Señor me ha enviado. Ese día casi lo mataron también a Peñascaso Limpio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él, esto hablo en el mundo. Entonces, reitero de nuevo, no me puede ayudar ni el Papa, ni el hombre más rico, nadie. Vino Cristo, me trajo las palabras de Dios, limpia, sin contaminar, y esa me las convidó. Mas no entendieron que él le hablaba del Padre. Fíjese la tiniebla de los fariseos. Me envió, dice, me envió, a lo mejor lo mandaron los fenicios, los asirios. ¿Quién sabe quién lo mandó? Lo mandó el Padre, lo mandó el cielo. El Verbo se hizo carne. Llevó nuestros pecados, los destruyó. No me acordaré más de los pecados. Este es el mejor negocio que hicimos nosotros, hermanos. Dios no tomó más en cuenta los pecados, los desintegró y los borró de su libro. Dícele pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Justamente. También Pedro ahí entendió recién, cuando le vio resucitado. Después en el verso 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre, continuamente. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. El sembrador salió a sembrar. Muchos creyeron en él. Maravilloso. Y los fariseos no. Ahí no. Ellos aman la salutación en las plazas, que le digan rabí, rabí, ¿ah? Que lo consideren lindo porque anda con ropas sagradas. Pero en oculto, mejor no le explico. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, esta palabra hay que retenerla en forma continua, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad es que Cristo murió por nuestros pecados. Y eso tiene que libertarlo usted al creerlo. Y hacer fiesta en sus corazones. Y respondiéndole, simiente de Abraham somos, jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Cristo no le está dando una libertad política. Esto no significa una nueva constitución. Lo está haciendo libre de su maldad, de su mecanismo, de su hábito, de su deseo interno, que martirizan al hombre. Si el endemoniado no andaba haciendo fiestas, andaba como loco como los montes.
y bendito, mi Cristo lo libertó. Y el gadareno quedó pero contentísimo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. ¿Ves? No es una libertad política. Es siervo del pecado. Está sirviendo a la inmundicia, al pecado de la inmundicia, a la codicia. Y a 500 males que hay. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda en casa para siempre. O sea, tenemos que llegar a ser hijos de Dios a través de la fe. Para quedar en casa para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cae en vosotros. Pero Abraham tuvo dos hijos, uno de la promesa y otro de la carne. Así que imagínense estos fariseos de quién eran. Hijos de Agar. Tenían esperanza de transformarse, claro, por la fe. Al final somos todos hijos de la carne, pues, y tenemos que nacer de nuevo. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y ahí está toda la clave del asunto. Cristo tiene un Padre, los fariseos tienen otro. ¿Qué padre tienen los fariseos? Adán. Entonces ahora que le va a hablar del diablo, le está hablando de Adán. Adán es el que peca al principio. Vaya a Génesis capítulo 3. Si no lo han entendido, se va a dar cuenta que el que pecó fue el hombre. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, Adán. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. O sea, si fueran hijos de Dios, se darían cuenta que yo soy su hermano. Yo soy su hermano. Igual que Caín procuraba matarlo. En vez de amar a su hermano, que era Jesús, lo procuran matar. ¿Son hijos de Dios? No. Entonces, el versículo 43 de este capítulo 8 de Juan, dice el Señor lo siguiente: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? El Señor Jesús hace una pregunta que Él conoce la respuesta. Isaías 6. Isaías 6, la visión del Señor en el templo. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Hasta cuándo, Señor, le dice? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. O sea, Dios lo va a echar lejos. ¿Por qué lo va a echar lejos? Porque la tierra está llena de ídolos. Esto lo había profetizado. Esta no fue una sorpresa. Deuteronomio, vale decir Moisés, a través del libro de Deuteronomio, que lo dejó como un testimonio contra Israel, ¿verdad? Le dijo sencillamente lo siguiente. Y los demás, los profetas, aseguraron lo mismo. Yo pongo hoy por testigo, Deuteronomio 4:26, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, que presto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos.
Y el Señor os esparcirá entre los pueblos y quedaréis poco en número entre la gente a las cuales os llevará el Señor. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, a madera y a piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Se cumplió entonces lo que le dijo Moisés, e Isaías lo dice rotundamente, ¿verdad? Entonces, ni su corazón entienda, ni se convierta, le dice el Señor a Isaías. ¿Por qué no se pueden convertir? ¿Por qué no podéis oír mi lenguaje? El mismo caso de Ezequiel 8, ¿verdad? Estos hombres vienen con el ídolo en su corazón. Yo no les puedo contestar. Vale decir, ellos verdaderamente no me pueden consultar porque no es factible hacerlo. Laven primero su corazón, ¿no es cierto?, de sus ídolos, dejar de hacer lo malo, entonces estemos a cuenta. Entonces vengan acá. Entonces estamos aquí en Juan 8 y el Señor les dice lo siguiente a continuación. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Qué quieren hacer? Matar a Jesús. Y son tan hipócritas que por ahí le dijeron, ¿quién quiere matarte? Lo quieren matar por las cosas que habla, porque los acusa. Porque ellos están martirizados dentro, no saben exactamente si Dios lo mandó o no. Cuando Él dice, vosotros sois de aquí abajo y yo soy de arriba, a donde yo voy vosotros no podéis ir, ellos no entienden eso. Que Jesús es del cielo y ellos son de la tierra. Y como son terrenales, lo único que saben hacer es pecado. Cuando el hermano Nelson, ¿no es cierto?, estudiamos Adán y Cristo, nos quedó sumamente claro, del hombre animal está limitado, está acotado. No puede escapar de su prisión, salvo que Cristo, mediante el Evangelio, los libera. Entonces, cuando dice que soy de vuestro padre el diablo, se refiere que son de aquí abajo de la tierra, son de Adán. Ese es el padre, ese es el que peca al principio. Si no van a poder hacerse de eso más tiempo, los que están en la apostasía. Tienen que salir de su error. Nuestro padre, de todos nosotros, es el diablo. De ahí el Señor nos volvió a hacer renacer en la esperanza. Nos cambió de las tinieblas, ¿no es cierto?, del reino del diablo, nos llevó al reino de su amado Hijo, mediante la fe. Por eso nosotros somos de abajo, pero llegaremos a ser, juntamente con el Señor Jesús, arriba. Este pasaje de Juan 8, entonces, cuando dice vosotros sois del diablo, se refiere a Adán. Lo dijo. Vosotros sois de este mundo. Somos de Adán. Estamos repitiendo las mismas cosas de Adán. Estamos llenos de costumbres del Adán. Después en Juan 13:2, Judas, ¿no es cierto? Y la cena acabada, la última cena del Señor, como el diablo ya había metido el corazón de Judas que le entregase, claro, la codicia. Todos tenemos codicia, pero él cedió a la tentación, por eso le llama diablo. El deseo de su carne quería, ¿no es cierto?, obtener un provecho con el Señor Jesús. Seguramente Judas quería un reino aquí y ahora, pero como esto no se estaba produciendo, le vendió. Le vendió al Señor Jesús. Así que diablo son los deseos de Judas que prosperaron. Después se dio cuenta, pero cuando era muy tarde. En Hechos 10:38,
en Hechos 10:38, cuando Pedro está hablando, ¿no es cierto? Tomémoslo del 34 adelante, dice, entonces Pedro abriendo su boca dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Porque aquí está recibiendo a Cornelio, que es un romano, soldado romano, sino que cualquier nación que le teme a Dios, ¿se entiende? Y obra justicia, como lo hacía este hombre, Dios se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel. Envió el verbo. El verbo se hizo carne. Anunciando la paz por Jesucristo. La paz, ¿cuál? El perdón de pecados. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. ¿Cuáles son los oprimidos del diablo? Son aquellos que están recibiendo plagas de parte del Altísimo debido a sus pecados. El diablo es el deseo de la carne. Eso están padeciendo. Por eso que padecía el paralítico, por eso padecía el gadareno, por eso la mujer de la mano seca, y así. Todos esos estaban siendo azotados de Dios a causa de sus pecados. Pero ahora, como vino el día de la buena voluntad de Dios, Dios los abre de sus cárceles, los libera y los sana. Como el mismo libro de Isaías capítulo 6 dice al final, y yo los sané. Si se convierten a mí, dice, yo los voy a sanar. Y es justamente lo que está pasando acá, en forma física. Después, hermano, en Hechos 13:10, hay un hombre que resiste a Pablo, cuando él estaba predicando a un tal Sergio Paulo, que era procónsul, o sea, una persona encumbrada, estaba predicando, y el otro personaje, ¿no es cierto?, que estaba ahí, un tal Elimas, resistía a Pablo. Entonces Pablo se enardeció, porque no podía desplegar toda la información acerca del Evangelio. Y le dice así, oh, lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Por qué? Porque Elimas está complacido, como a él le va bien en este siglo. Él está complacido con la injusticia. En cambio, Pablo está predicando un reino donde imperar la justicia. A ese señor, ¿no es cierto?, Elimas, no le gustó ese tipo de esperanza y se la combatía a Pablo. Entonces Pablo le dijo, hijo del diablo, obvio. Pero no es que sea hijo de un ángel, sino que hijo del diablo, o sea, hijo de tus pasiones, que te dominan, que te tienen esclavizado, que esperáis en este siglo tu recompensa. El Salmo 76 dice que todo eso que tienen esperanza ahora, aquí y ahora, y sus deleites los tienen ahora, Dios los puso en deslizadero. Después van a quedar vacíos cuando llegue el momento de la recompensa. Y el último texto, hermano, que tenemos que considerar, Deuteronomio 32:17, que es un cachito que nos queda en el Antiguo Testamento. 32:17 dice lo siguiente. Cuando había engordado Jesurum. Este texto ya lo tenemos bien conocido, ¿verdad? Entró Israel a la tierra prometida, venían muy delgados del desierto, venían hambriados, entran a la tierra prometida, la tierra es buena, no hay que estar
regándola con balde, como se hacía allá en la tierra seca en Egipto, sino que aquí el agua desciende del cielo, o sea, usted no trabaja tanto para llevar el agua. No tienes que regar con tu pie, le dice. La tierra, como era pingue, productiva, ¿qué es lo que sucedió? Las cosechas fueron abundantes. ¿Qué le dijeron a Jesurún? Que eran los dioses cananeos los que han prosperado esa cosecha. ¿Y qué hizo Jesurún? Se olvidó de su Dios, que lo había rescatado de Egipto, lo había traído por el desierto y lo había introducido aquí en la tierra. Como hemos dicho, Israel siempre tuvo 8 maridos. No le gustó el marido del Dios vivo. Le gustó siempre un marido que, ¿no es cierto?, no le había dado nada. Y dice acá, engordó Jesurún y tiró coces. O sea, se creyó autosuficiente. Engordaste, te cubriste y dejó al Dios que le hizo. Menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos. Le ensañaron con abominaciones. 32:17 dice, sacrificaron a los diablos, no a Dios. A dioses que no habían conocido, son imágenes de piedra, esos son los diablos, según aquí la escritura. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿Verdad? ¿Quiere que respondía a Israel? Temer lo mismo que temió Abraham, Isaac y Jacob. De la roca que te crió te olvidaste del Dios tu creador, y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijos. ¿Qué les pasó después? Vinieron todos los, ¿no es cierto?, los azotes del Señor. El tema del diablo, hermano, está superado entonces con la ayuda de los 2 videos anteriores, que lo hicimos por allá por noviembre del año pasado. Y ahora en esta tercera parte lo hemos rematado, ¿verdad? Nuestro texto básico, que se los recomiendo, pensar mucho en él, Hebreos 2:14. Cristo participó de carne y sangre para destruir a este diablo. Y después en Romanos 6:6, Pablo dice, como ya está destruido este viejo hombre, no sirvamos más al pecado. El pecado no se ha de enseñorear de vosotros, porque ya estáis muertos. Y el que ha muerto, justificado en el pecado. Con el hermano Nelson tenemos pensado hacer una segunda parte a continuación, dentro de los próximos días, destruyendo mitos. Destruyendo mitos. Y entre paréntesis, los mitos no son de la Escritura. Los mitos son de los falsos maestros. La Escritura no tiene la culpa que los falsos maestros, conforme a sus concupiscencias, hayan levantado toda la doctrina de demonios. Deseándole al hermano Nelson que se mejore, lo despido a todos en el nombre del Señor. Muchas gracias, hermano.